El sol se hundía despacio detrás de los cerros resecos de San Bartolo, tiñendo de cobre los tejados de las casas viejas. Un viento polvoriento cruzaba la llanura, arrastrando el olor a tierra caliente y pasto seco. En medio de ese paisaje árido, un jinete se acercaba al portón de la hacienda Ortega. Llevaba una carta sellada con el emblema del juzgado y un cansancio que se notaba en su respiración entrecortada. Cuando al fin detuvo el caballo, los perros comenzaron a ladrar. El eco se mezcló con los pasos del animal sobre las piedras, mientras una voz aguda gritaba desde el balcón. «¡Una carta del administrador!», exclamó la tía Felisa, con los ojos chispeantes de curiosidad mal disimulada. El joven mensajero no dijo palabra, entregó el sobre, se secó el sudor de la frente y partió. Detrás de él, el polvo se fue disolviendo en el aire quieto de la tarde. Dentro, el tío Basilio rompió el sello con los dedos gruesos manchados de tabaco y sonrió con una mueca torcida. «Perfecto. Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias», dijo, levantando la vista hacia su esposa. En el comedor, la luz dorada del atardecer caía sobre el retrato del difunto don Eusebio Ortega, cuya mirada parecía acusarlos desde la pared. Cerca de la puerta, su hija Mariana doblaba silenciosamente unas sábanas. Las manos agrietadas le temblaban, pero no por miedo, sino por impotencia. Era la única descendiente del hombre que alguna vez dirigió esas tierras con justicia, y ahora servía como criada en su propia casa. Desde que su padre murió, los tíos habían tomado posesión de todo, tratándola como una carga vergonzosa. «Tía, ¿necesita algo más?», preguntó con voz baja, intentando mantener la calma. «Sí», respondió Felisa sin girarse. «Que aprendas tu lugar. Una muchacha que contradice a los hombres no merece respeto». Mariana apretó la tela entre los dedos. Los nudillos se le pusieron blancos. No dijo nada. 3 años atrás había denunciado al capataz por maltratar a los campesinos. Nadie en el pueblo olvidaba su osadía. Desde entonces la llamaban la altiva, como si defender la verdad fuera un pecado. Esa noche, mientras el fuego chispeaba en la cocina y el olor de la leña húmeda llenaba el aire, escuchó las risas provenientes del salón. Los tíos bebían aguardiente con el contador. «¿Y él aceptará?», preguntó Felisa entre sorbos. «Con lo que le ofrecimos, no puede negarse. En 5 días la enviamos a su hacienda», contestó Basilio. «Necesita una joven que cuide a su madre enferma». «Qué ironía, ¿no? Al fin servirá para algo». Las carcajadas resonaron como látigos. Afuera soplaba el viento, haciendo gemir los postigos. Mariana, inmóvil junto a la puerta, sintió las lágrimas ardiendo en los ojos, pero no las dejó caer. La madera áspera bajo sus manos le raspaba los dedos. Era un dolor físico que la mantenía firme. Una sirvienta con carácter. «Ya lo verá», dijo la tía. «Lo que su padre no consiguió con discursos, lo lograremos nosotros con silencio». Mariana subió a su cuarto, pequeño y frío. En la penumbra, la llama de la vela dibujaba sombras vacilantes sobre las paredes desconchadas. De su baúl sacó un retrato viejo. Sus padres, sonrientes, antes de que la codicia lo destruyera todo. Se sentó en el borde del catre. La respiración le salía agitada, entrecortada, pero sus ojos permanecían secos. «Nunca me han preguntado qué quiero yo. Siempre han decidido por mí», susurró. Afuera, el cielo prometía tormenta. El aire olía a lluvia, a tierra que anhelaba renacer. A la mañana siguiente, el amanecer se tiñó de un rojo pesado. Los gallos cantaron entre los maizales y las sombras se deshicieron lentamente. Mariana bajó a la galería y encontró a sus tíos esperándola con un papel. «Firma aquí», ordenó el tío. Ella obedeció. La tinta era tan oscura como su destino. En la parte inferior podía leerse «Contrato de servidumbre».
envió a la hacienda El Retiro. No hubo despedidas amorosas ni miradas de compasión, solo el chirrido de la pluma y el sonido seco de su nombre estampado sobre el papel. En 5 días partiría, decía el documento. Con cada paso que daba por el patio, el polvo se le pegaba a la piel, pero no al alma. Apretó los puños y levantó el rostro. El sol golpeaba fuerte, y aún así un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que dentro de pocos días la enviarían lejos a servir a un desconocido, pero algo, una chispa diminuta, crecía silenciosamente dentro de ella. No era miedo, era decisión. En su pecho sentía una opresión mezcla de rabia y esperanza contenida. Esa noche, mientras observaba la luna cruzar lentamente el cielo, juró que su viaje no sería un castigo. No dejaría que la destruyeran, no entregaría su espíritu. Pero lo que ellos no sabían era que aquella partida, que creían su ruina, sería la puerta hacia la transformación más profunda de su vida, y que todo lo que estaba por suceder cambiaría para siempre el destino de la mujer más humilde del valle. Era una mañana clara de primavera en el pueblo de San Lorenzo. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando el festival patronal y las calles se llenaban de puestos de frutas, telas coloridas y risas. El aire olía a pan recién horneado y a jazmín silvestre. Desde su caballo, un hombre observaba el bullicio sin mezclarse. Vestía de negro, el rostro parcialmente cubierto por el ala del sombrero. Don Alejandro Rivas, viudo hacía apenas un año, había viajado hasta allí buscando un poco de alivio para su soledad. Nadie lo reconocía, y eso le ofrecía una paz que hacía meses no sentía. Entre el gentío, una escena llamó su atención. Un comerciante discutía con una muchacha que sostenía un cesto de verduras. El hombre, gordo y sudoroso, la acusaba de haberle robado una moneda. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos se rieron, otros giraron la cara, fingiendo no oír. La joven, de ropas sencillas pero limpias, no bajaba la vista. Tenía el cabello recogido en una trenza y las manos curtidas por el trabajo. «No robé nada, señor», dijo con voz firme. «Si quiere, registre mi cesto». La mirada del comerciante se tornó violenta. «Mentirosa, todas son iguales», gritó mientras levantaba la mano para abofetearla. En ese preciso momento, la multitud contuvo el aliento. Pero antes de que el golpe cayera, la muchacha alzó el brazo y lo detuvo con una fuerza sorprendente. Entonces, con un temblor en la voz, pero sin vacilar, dijo: «No soy una ladrona, no tengo mucho, pero lo mío lo gano trabajando». Se hizo un silencio incómodo. Solo se oía el zumbido de las moscas y el repique lejano de las campanas. Don Alejandro desmontó y avanzó entre el gentío. «Señor», dijo con calma, «si duda de su palabra, yo pagaré la moneda. Pero su mentira, si la hay, pesa menos que su humillación pública». El comerciante, al reconocerlo vagamente como alguien de posición, retrocedió tambaleante. «No es asunto suyo, don...», balbuceó. Alejandro colocó una moneda en el mostrador y sostuvo la mirada de la joven. Ella no sonrió, pero un brillo indignado cruzó sus ojos. «No tenía que hacerlo», susurró. «A veces uno no hace las cosas por deber, sino por gratitud anticipada», respondió él bajando el tono. Ella parpadeó, confundida, y se marchó con el cesto entre los brazos. Durante los días siguientes, Alejandro no dejó de pensar en aquella escena. Había visto muchas mujeres bellas, pero ninguna con aquella mezcla de orgullo y ternura. La recordaba deteniendo el golpe, temblando pero erguida. Había sido un instante breve, pero suficiente para que su corazón, aún enlutado, palpitara de nuevo con fuerza. Meses después, quiso saber quién era. Preguntó discretamente a los tenderos del pueblo. Supo que se llamaba Mariana Ortega, hija de un terrateniente enfermo que tiempo después había fallecido dejando deudas.
Desde entonces, decían, la muchacha vivía bajo el control de unos familiares ambiciosos. Alejandro pensó en ofrecer ayuda, pero algo dentro de él lo frenó. Temía que ella interpretara su gesto como condescendencia o caridad. Pasó un año, luego otro. En cada cosecha, en cada fiesta, su recuerdo regresaba. ¿Dónde estará aquella joven? Se preguntaba mientras observaba las flores marchitarse en el jardín que había pertenecido a su difunta esposa. A veces se sorprendía buscándola en el rostro de otras mujeres. Ninguna tenía su expresión firme ni esa dignidad silenciosa que tanto lo conmovía. Una tarde, sentado en su escritorio, vio llegar una carta del antiguo administrador de los Ortega. En ella se mencionaba que la joven sería enviada como servidora a una hacienda vecina. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Recordó sus ojos claros, su voz serena, su gesto cuando detuvo la mano que iba a golpearla. No podía permitir que la vida la aplastara. Si la ayuda viene de mí, pensó, que no lo sepa, prefiero que me juzgue por mis actos y no por mi fortuna. Y así nació su idea. Fingiría ser un empleado más. Dejaría que el rumor de su riqueza durmiera mientras él mismo evaluaba el alma que lo había cautivado sin proponérselo. Si la muchacha era tan limpia de corazón como recordaba, el destino se encargaría de demostrárselo. Lo que vio aquel día en la plaza cambió mucho más que su ánimo. Encendió una esperanza nueva en un hombre que ya no creía en segundas oportunidades. Nadie podía imaginar que aquella mañana de feria sería el verdadero comienzo de una historia, donde la verdad se disfrazaría de pobreza y el amor de prueba. Si esta historia está conmoviendo tu corazón, déjanos un like y suscríbete. No sabes cuántas almas, como la de Mariana y la de Alejandro, se encuentran solo cuando el destino decide que es momento de sanar. Debemos asegurarnos de que todo esté firmado, dijo Basilio con la pluma entre los dedos manchados de tinta. Ese hacendado creerá que se lleva una sirvienta dócil. Lo que pase después no es asunto nuestro. Felisa soltó una risita aguda. Una boca menos que alimentar. Y además, no olvides que nos pagarás 6 monedas adelantadas. Tal vez podamos comprar finalmente ese terreno junto al río, siempre y cuando nadie descubra que falsificamos la firma del administrador, replicó Basilio entre dientes. Tranquilo, nadie lo hará. La muchacha ni sabe leer, respondió ella, complacida. El sonido de las palabras se filtraba a través del pasillo. Mariana, escondida detrás del biombo del comedor, escuchaba. Su respiración se interrumpía por momentos. El corazón le martillaba las sienes. Cada frase de aquella conversación era un golpe invisible. Buscó apoyo en la mesa, pero su mano temblaba tanto que derramó una gota de aceite. El olor se mezcló con el humo de la lámpara, creando un aire espeso, irrespirable. Así que esto era todo, pensó. No solo querían deshacerse de mí, sino venderme como quien vende un mulo cansado. Cerró los ojos con fuerza. Por un instante, el pasado volvió. La voz de su padre, recitando en el patio. Las risas de su madre tejiendo bajo la sombra del naranjo. Un escalofrío recorrió su espalda. La rabia se mezcló con tristeza. No lloró. En su interior, algo comenzó a transformarse. Esa madrugada, el canto de los grillos cedió lugar a un silencio tenso. Mariana subió al desván y abrió un cofre olvidado. Dentro, encontró un pañuelo bordado con sus iniciales, un pequeño cuaderno medio quemado y la medalla que su madre llevaba al cuello cuando murió. Los sostuvo entre las manos. Eran la mínima expresión de su historia, pero también su raíz. Guardó todo en una bolsita y la escondió bajo la falda. «No sé qué me espera», susurró, «pero no volveré a bajar la cabeza». Cuando salió el sol, la hacienda amaneció cubierta por una neblina espesa.
El gallo no cantó esa mañana, y los perros permanecían quietos, como si también presintieran el cambio. En el patio, los tíos la esperaban. «Vístete decente», ordenó Felisa. «El coche pasará al mediodía». Durante el desayuno fingió comer. No probó bocado. Cada gesto era un esfuerzo por mantener el control. Los relojes avanzaban lentos, como si la casa conspirara en su contra. A media mañana fingió ir al granero. Allí se encontró con doña Rosa, una sirvienta vieja que la había criado desde niña. «Hija, dicen que te mandan lejos», susurró la mujer con los ojos llenos de preocupación. «Así es», respondió Mariana, abrazándola fuerte. «Pues que el cielo te proteja, no olvides quién eres, ni de dónde vienes. La vida tiene vueltas», murmuró la anciana, acariciándole el rostro. «Y a veces las más duras traen la mejor cosecha». En el salón, Felisa y Basilio brindaban con vino. «Por fin nuestra suerte cambia», dijo él alzando la copa. «Mientras ella viaja entre cabras y polvo, nosotros estaremos en la feria de Santiago vendiendo el lote nuevo». Mariana los observó desde la puerta, invisible. Por un instante, la luz del mediodía iluminó su rostro, revelando una calma que confundía con resignación, aunque en realidad era decisión pura. Esa tarde, antes de que llegara el carruaje, subió una última vez al cuarto de su padre. La habitación seguía oliendo a madera y tinta vieja. El escritorio conservaba aún la pluma con que él escribía a los campesinos, agradeciendo su trabajo. Mariana pasó los dedos sobre la superficie, sintiendo la aspereza del polvo. «No soy débil», pensó. «No seré el producto de su crueldad». Respiró hondo, guardó la pluma en su bolso y bajó las escaleras. Cuando los tíos la vieron aparecer, intercambiaron una mirada burlona. «Mira qué digna viene la señorita», ironizó Felisa. «Disfrútala mientras puedas, muchacha. No durarás mucho en esa hacienda. Él también te pondrá en tu sitio». «Tal vez», dijo Mariana con serenidad, «o tal vez no, pero al menos no tendrá nada más que decidir por mí». El cochero la ayudó a subir. Las ruedas comenzaron a girar sobre el sendero pedregoso. Desde su asiento, Mariana vio cómo la casa se hacía pequeña hasta volverse un punto en el horizonte. El viento soplaba fresco, traía olor a campo, a promesa y a libertad temerosa. Mientras la falda se agitaba, apretó contra su pecho el bolso con sus recuerdos. En su mente, las voces del pasado comenzaron a desvanecerse. «Dos posibilidades», se dijo. «O me quiebran o florezco». El carruaje avanzaba lento, entre los álamos que delineaban el camino. No quería mirar atrás. Sabía que, una vez cruzado el puente del arroyo, ya no habría regreso posible. Mientras tanto, en el interior de la hacienda, Felisa vaciaba una copa y reía. «Por fin un problema menos. No sabe lo afortunado que es ese viudo al cargar con semejante obstinada». Basilio soltó una carcajada ronca. «Sí, que se encargue él de domarla». Lo que ninguno de ellos comprendía era que esa obstinación sería su mayor fortaleza y que lo que creían una maldición pronto se convertiría en la llave que abriría un destino que jamás imaginaron. Mariana, mirando el horizonte, dejó escapar un suspiro. Dentro del carruaje, la madera olía a viejo. El aire vibraba con el traqueteo de las ruedas. No sabía hacia dónde la llevaba el camino, pero por primera vez en años no sentía miedo, sentía movimiento, sentía comienzo. Lo que estaba por suceder cambiaría su vida y también la de ese misterioso hombre que, sin saberlo, ya la esperaba. A lo lejos, el horizonte se abría hacia una planicie verde donde comenzaban a verse los límites de la hacienda El Retiro. Los muros blancos resplandecían bajo la luz, y en lo alto del camino, un portón de hierro forjado se abría escoltado por álamos altos que parecían custodiar el lugar. Mariana sintió un nudo en la garganta. Apretó el bolso contra el pecho.
Su respiración se volvió más profunda, como si tratara de memorizar ese primer aliento de libertad. Mientras tanto, dentro de la casa principal, un hombre vestido con sencilla camisa de lino miraba desde la ventana del despacho. Alejandro, el supuesto mayordomo, esperaba la llegada del carruaje con una mezcla de ansiedad y esperanza reprimida. Durante días había dado instrucciones a los sirvientes para que la recibieran con respeto, pero sin revelar su verdadera identidad. Desde la distancia, había observado cómo el pasado podía destruir a los justos, y esa vez no permitiría que el destino jugara solo. «Ha llegado la joven, señor», anunció un peón asomándose a la puerta. «Bien», respondió Alejandro bajando el tono. «Prepárense para descargar el equipaje y ofrézcanle agua y descanso. No quiero que nadie la trate como sirvienta. No todavía». Afuera, el carruaje se detuvo. Mariana bajó con cuidado, el suelo de piedra tibio bajo sus zapatos gastados. Un murmullo de aves llenaba el aire. Todo parecía más ordenado, más vivo que en la hacienda donde había crecido. El aire traía olor a pan recién horneado y a café. Sintió la piel erizarse. Frente a ella, un hombre de mirada serena se acercaba. Llevaba un sombrero de ala ancha y una sonrisa apenas dibujada. «Bienvenida a El Retiro», dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz tenía un timbre grave, cordial. «Gracias, señor». «¿Usted es el administrador?», preguntó ella con cautela. «Algo así. Mi nombre es Andrés Rivas», respondió, cambiando apenas el tono para mantener el disfraz. «Mi deber es asegurarme de que esté cómoda y sepa sus tareas». Mariana asintió. Bajó la mirada, sin saber si debía agradecer o permanecer en silencio. «No estoy acostumbrada a que me reciban con tanta cortesía», dijo con una sonrisa nerviosa. «Aquí todos merecen respeto», contestó él, «pero también oportunidades para empezar de nuevo». Caminaron juntos hacia la casa. A cada paso, Mariana notaba el suelo firme bajo sus pies y la brisa suave que cruzaba los pasillos. Los ventanales altos dejaban entrar una luz dorada que hacía brillar el polvo suspendido en el aire. En el patio interior, una fuente de piedra murmuraba discretamente. Alejandro se sorprendió al verla observar los detalles con tanta atención. Había en sus ojos una mezcla de asombro y desconfianza, como si el corazón se debatiera entre agradecer y no creer. «¿Puedo preguntar cuánto tiempo piensa quedarse?», inquirió él con tono amable. «No lo sé. Lo que decidan mis tíos y el dueño de la hacienda», respondió. «Quizás el destino tenga otros planes», murmuró él sin pensar, mientras le ofrecía asiento bajo el pórtico. Mariana levantó la vista. Durante un instante sus miradas se encontraron. Ella vio en sus ojos un brillo que no correspondía a un simple encargado, y algo, un pequeño presentimiento, comenzó a despertar en su interior. Se apresuró a desviar la vista. «Gracias por su amabilidad», dijo con voz baja. «Por favor, no me agradezca. El trabajo honesto merece un buen comienzo», contestó él, mientras el viento le movía el cabello y la luz delineaba su figura con suavidad. El resto de la tarde transcurrió entre presentaciones y tareas. Mariana conoció a la cocinera, al jardinero y a los 2 peones jóvenes que trabajaban en el establo. Todos parecían genuinamente amables, pero ella mantenía cierta distancia. Era su forma de protegerse. Al caer la tarde, Alejandro la observó desde la galería mientras el sol teñía el cielo de naranja. Ella regaba unas macetas nuevas junto a la fuente, absorta en sus pensamientos. Recordó la primera vez que la vio, en aquel mercado abarrotado de voces y olores. «Ha cambiado», pensó, «pero sigue siendo ella. Su fuerza es la misma, solo que ahora la oculta con silencio». Una brisa suave levantó el dobladillo de su falda y le despeinó la trenza,
Y en ese gesto cotidiano, Alejandro sintió que todos los años de espera habían valido la pena. Cuando la noche cayó por completo, las sombras abrazaron la hacienda. Se escuchaban los grillos, el rumor del agua y el leve crepitar del fuego en la cocina. Alejandro caminó hasta el corredor y miró hacia el cielo estrellado. Supo que el juego de apariencias apenas comenzaba. Si quería ganarse su confianza, tendría que hacerlo sin revelar quién era realmente. No podía permitirse un paso en falso. Adentro, Mariana cerró la puerta de su nuevo cuarto. La madera olía a cedro y limpieza. Sobre la cama había una manta gruesa y una jarra con flores secas. Se sentó y respiró hondo. Algo en ese lugar le resultaba distinto, como si el silencio no pesara, sino que la invitara a descansar. «No sé qué escondes, Hacienda Blanca», pensó, «pero algo me dice que aquí empezaré a cambiar». Cuando el sueño por fin la venció, una última imagen cruzó su mente, los ojos de aquel hombre al recibirla. No distinguía si le inspiraban confianza o peligro, pero sí certeza. El viento golpeó suavemente la ventana. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa primera mirada había sellado un destino común y que la verdadera conversación entre sus almas estaba a punto de comenzar. «Hace tiempo que quería hablarle con calma», dijo Alejandro, apoyado en la baranda, su silueta recortada por la luz del fuego proveniente del salón. Ella dudó un instante. «¿Sobre qué, señor Rivas?», preguntó con cautela. «Sobre usted», respondió, bajando el tono. Su voz era tranquila, pero cargada de algo que iba más allá de la simple curiosidad. Mariana lo siguió hasta la biblioteca, un cuarto amplio donde el olor a papel viejo se mezclaba con el aroma del café recién hecho. En las paredes, los libros se alzaban como testigos silenciosos. Afuera, el sonido de la lluvia marcaba un ritmo constante. Ella se sentó frente a la chimenea y él tomó asiento al otro lado, dejando entre ambos un espacio de prudencia. «Dígame», dijo ella finalmente, «¿por qué me pidió a mí para cuidar esta casa? No tiene sentido que una muchacha sin recursos termine aquí, rodeada de tanto». Alejandro inhaló despacio. «La verdad, señorita Ortega, es que no lo decidí por simple recomendación. La pedí porque la conocí hace años». Mariana arqueó las cejas. «No lo recuerdo. No podría esperarlo. Pero yo sí la recuerdo», dijo él con ternura contenida. «Fue en una feria de San Lorenzo. Usted defendió a un niño de ser golpeado. Nadie intervino, excepto usted. Esa escena no se borra fácilmente». El corazón de Mariana dio un salto. Sintió el calor del fuego reflejarse en su rostro. «¿Y por eso me trajo aquí? ¿Por una simple escena de mercado?» «No fue simple», continuó él. «Hubo algo en su voz, en la manera en que enfrentó la injusticia, que me hizo pensar que aún existen almas que no se compran ni se doblegan. A veces uno ve algo una vez y lo recuerda toda la vida». El silencio los envolvió. Solo el chisporroteo de las brasas llenaba el aire. Mariana bajó la vista jugando con el borde de su falda. «Mi familia cree que eso es mi defecto», dijo tras una pausa cargada. «Dicen que hablar cuando nadie lo hace solo trae desgracia, que me cuesta obedecer». Alejandro la observó con atención. «Lo llaman defecto porque temen su fortaleza. Usted mira a los ojos cuando otros bajan la cabeza». La joven sonrió apenas. «No siempre fue valentía. A veces fue rabia. Una rabia que me quema y no sé apagar. Esa rabia puede ser fuego o puede ser luz», respondió él. «Lo importante es aprender cuándo encenderla y cuándo dejar que caliente el alma». Mariana respiró hondo. Por unos segundos, la máscara de prudencia que solía mantener se quebró. «A veces pienso que no merezco nada bueno, que si me mandaron lejos fue porque no sirvo para estar cerca de nadie». Alejandro se incorporó ligeramente. «No permita
que las mentiras de los otros se conviertan en su verdad. Y luego de una breve pausa, añadió con voz baja: yo también pensé que no merecía volver a sentir esperanza. Ella lo miró con sorpresa. ¿Por qué dice eso? Porque la persona que más amé murió hace muchos años, y desde entonces, cada mujer que conocí fue comparada con la idea de lo que perdí. Pero usted hizo una pausa evitando su mirada. Usted me recordó que la vida todavía puede tener sentido. Mariana contuvo la respiración. Las llamas danzaban en sus pupilas. Podía sentir el pulso acelerado de su propio corazón. No sé qué responder a eso, dijo en voz apenas audible. No tiene que responder, contestó Alejandro con suavidad. No vine a exigir nada, sino a ofrecerle un trato diferente. Ella lo miró, confundida. ¿Un trato? Sí. Vivamos aquí como iguales, no como amo y sirvienta. Durante algunas semanas conózcame tal como me ve ahora. Después decidirá si quiere quedarse o marcharse. Mariana entreabrió los labios, sorprendida. ¿Y si decido irme? La acompañaré hasta donde quiera, pero si decide quedarse, prometo respetarla en todo sentido. Lo único que quiero es que sienta libertad de ser usted misma, sin miedo. Ella bajó la mirada. Sus manos se entrelazaron en el regazo. No sé si puedo confiar. Me he acostumbrado a que toda bondad esconda un precio. Alejandro la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Entonces pruebe a confiar poco a poco. No busco obediencia ciega. Busco a alguien que me desafíe a ser mejor. Sus palabras resonaron en la habitación, como si el fuego las grabara en el aire. Mariana asintió despacio, con un estremecimiento. De acuerdo, pero prométame algo, lo que quiera. Prométame que puedo ser completamente honesta. Alejandro sonrió por primera vez con sinceridad. Lo prometo, y prometo también que no usaré su verdad contra usted. El sonido de un trueno lejano retumbó. Ella se incorporó, caminó hacia la ventana y miró la lluvia correr. La luz de los relámpagos iluminaba sus ojos brillantes. Hace mucho que nadie me habla así, ni siquiera mi propio padre. Tal vez porque no todos se atreven a escuchar lo que duele, dijo él acercándose a su lado. Por un instante quedaron allí, hombro con hombro, sin decir una palabra. El fuego crepitaba detrás de ellos, y la tormenta afuera hacía del silencio algo aún más íntimo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella noche, con una simple promesa y una mirada compartida bajo la lluvia, comenzaba una historia tejida con sinceridad y esperanza. Sus siguientes palabras cambiarían todo, pero no esa noche. Por ahora, bastaba con el sonido de la lluvia, el calor del fuego y la certeza de que la verdad entre ellos acababa de nacer. Mariana y Alejandro, para ella, aún Andrés, comenzaron a trabajar juntos en los proyectos del lugar. Él, bajo su supuesta identidad de administrador, le pidió opinión sobre los canales de riego. Mariana, sorprendida al ser escuchada, propuso desviar el curso del arroyo para aprovechar el exceso del manantial. Alejandro la dejó hablar, admirado. Eso aseguraría agua todo el año, concluyó ella, trazando líneas con una rama sobre el suelo húmedo. Y evitaría que los campos más altos se sequen, añadió él, observando la precisión de sus manos. Usted sabe más de lo que muchos hombres creen saber, dijo con una sonrisa. Tal vez porque nunca me dejaron hablar, respondió ella, riendo tímidamente. Desde entonces, comenzaron a colaborar en pequeñas labores. Ella ayudaba en la huerta, planificaba rotaciones de cultivo, enseñaba a los peones a conservar las semillas. Él la escuchaba, tomando notas como si de cada palabra aprendiera algo nuevo. Los trabajadores se acostumbraron a verlos discutir, reír y caminar juntos por los senderos de grava. Las noches, sin embargo, eran distintas. Mariana solía escribir pensamientos sueltos en el cuaderno que había traído de su hogar. Alejandro
En su despacho leía poesía en voz baja, recordando lo que le había confesado en aquella noche de lluvia, que ella le devolvía la esperanza. A veces se cruzaban en el corredor y se quedaban quietos, sorprendidos, como si el aire se hiciera más denso alrededor. Una tarde, mientras recogían flores secas del invernadero, una ráfaga de viento hizo volar los papeles que ella llevaba. Alejandro los atrapó al vuelo y los leyó sin querer, versos escritos con letra firme pero temblorosa. El amor no se pide, se siembra. Recitó él, bajando el tono. ¿Son suyos? Mariana lo miró con el rostro encendido. No todos. Algunos los robo del corazón de otros, y otros, quizás, los escribe para alguien que todavía no sabe que la inspira, dijo él con voz baja, mientras le devolvía las hojas. Quizás, murmuró ella, sin poder sostener su mirada. El sol entraba en haces dorados entre las láminas de vidrio. A lo lejos, el canto de los pájaros llenaba el aire. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que la vida no solo era una herencia o un deber, sino un presente que podía respirar. Días después, compartieron una cena sencilla bajo el cielo estrellado. La hacienda dormía. Él le habló de sus años de soledad, del miedo a volverse un hombre vacío, del peso de haber amado demasiado y haber perdido. Ella lo escuchó con los codos sobre la mesa, sosteniendo la cabeza entre las manos. Siempre creí que el dolor me haría fuerte, dijo él. Pero solo me volvió mudo, hasta que usted llegó. Mariana tragó saliva. Yo también pensé que el dolor era castigo. ¿Y ahora? Ahora sé que fue la forma de obligarme a mirar dentro de mí. Hubo un silencio prolongado. Las velas ardían casi consumidas. El sonido de los grillos parecía acompañar sus respiraciones. Mariana, dijo él finalmente, no puedo seguir fingiendo quién soy. Ella levantó los ojos. Su respiración se detuvo. Mi nombre no es Andrés. Soy Alejandro Rivas, el dueño de esta hacienda. Y si he callado, no fue por engañarla, sino porque necesitaba verla sin títulos ni apariencias. Quería saber quién era cuando nadie esperaba nada de usted. Mariana permaneció inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Todo este tiempo, ¿me puso a prueba? No, me puse a prueba a mí mismo, contestó con sinceridad. Quise demostrarme que aún podía mirar a alguien sin que la riqueza distorsionara mi juicio. Ella dio un paso atrás. Me dolió la mentira, dijo con la voz quebrada, pero me duele más admitir que le creo. Alejandro se acercó despacio. Comprendo si quiere marcharse. No la detendré. Pero si decide quedarse, quiero que sepa algo. Me estoy enamorando de usted. El silencio se volvió absoluto. La brisa movía los faroles del patio, proyectando sombras que danzaban sobre ellos. Alejandro, susurró ella, también me estoy enamorando. Lo supe cuando me miró sin palabras aquella noche. Él sonrió, aliviado, y tomó su mano con cuidado. No porque deba, sino porque quiero, dijo suavemente. Y yo le respondo igual, contestó ella. Entonces, con el corazón latiendo frenético, se acercaron. No hubo prisa, solo el ruido del viento, el perfume del jazmín y el temblor compartido de dos almas que al fin se reconocían. Sus labios se encontraron lentos, precisos, como si el mundo esperara ese momento para volver a girar. Cuando se separaron, Alejandro le rozó la mejilla. «Cásate conmigo», susurró. «Porque quiero, no porque debo». Mariana sonrió. «Sí, pero prométame algo, que seguiré siendo libre». «Libre es como quiero verla siempre», respondió él. Esa noche, las puertas de la hacienda crujieron con el viento, y el cielo despejado fue testigo de una promesa nacida sin máscaras. Nadie lo sabía, pero aquel beso marcó el inicio de una nueva era en sus vidas.
y lo que ninguno imaginaba era que pronto tendrían que poner a prueba ese amor frente a las sombras de su pasado, que ya comenzaban a moverse en silencio, esperando el momento de volver. Ella bajó las escaleras con un vestido sencillo de lino blanco. Llevaba el cabello suelto y una rama de romero en la mano. Sus ojos brillaban con una luz nueva, esa que nace cuando la dignidad se convierte en paz. Al verla llegar, Alejandro sintió que el aire se detenía. «Nunca vi algo tan hermoso», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «No soy hermosa, Alejandro», respondió ella con calma. «Solo soy libre». La ceremonia se celebró bajo la sombra de un viejo algarrobo. Un anciano del pueblo, elegido por ambos, ofició las palabras que sellaron su unión. Cuando pronunció «pueden mirarse por última vez antes de ser uno solo», el viento sopló, levantando las cintas blancas como alas. Alejandro tomó las manos de Mariana y dijo: «Prometo no poseerte, sino acompañarte, ser refugio cuando la vida duela y silencio cuando las palabras sobren». Ella respondió con la voz temblorosa: «Prometo no dejar de ser quien soy, ni permitir que el miedo me robe esta paz. Hoy elijo amarte sin deber, sin cadena, sin deuda». Las campanas de la pequeña capilla repicaron y los aplausos del pueblo inundaron el valle. Era la alegría de quienes habían visto florecer la justicia en el rostro de una mujer que jamás dejó de luchar. Pasaron los meses. El retiro cambió bajo la luz de ese amor. Mariana impulsó una escuela para los niños del campo, reorganizó los cultivos y enseñó a las mujeres a leer contratos y cartas. Alejandro, por su parte, aprendió el lenguaje de la tierra a través de sus manos. Vivían con serenidad, compartiendo trabajo, risas y silencios cómodos. Pero un día, cuando el verano comenzaba a marcharse, un carruaje polvoriento se detuvo frente al portón. 3 figuras descendieron: Felisa, Basilio y su hijo mayor. Sus rostros marcados por el cansancio y la soberbia empolvada revelaban que la ruina los había alcanzado. «Venimos a ver a Mariana», dijo Felisa al guardia. «Somos su familia». El mensaje llegó al instante. Mariana, al recibir la noticia, guardó unos segundos de silencio. En ese tiempo breve, repasó en su mente todo el camino que había recorrido. Luego asintió: «Díganles que los espero en el salón». Cuando entraron, los tíos se quedaron pasmados. El suelo brillante, los cortinajes, los aromas y la calma reinante eran algo que no podían asociar con la joven a la que habían despreciado. Ella los recibió de pie, vestida con tonos claros, la espalda recta y la mirada serena. «Así que volviste», dijo Basilio, forzando una sonrisa. «Sabíamos que llegarías lejos, sobrina. Siempre fuiste distinta». Mariana lo observó con esa dulzura que corta más que cualquier enojo. «¿Qué los trae por aquí?» Felisa torció el pañuelo entre las manos. «La hacienda fue embargada. Los acreedores nos quitaron todo. No tenemos a dónde ir». «Y pensaron en mí», interrumpió Mariana, «en aquella sirvienta que firmó su condena para salvar el apellido de ustedes». El silencio pesó. Basilio intentó recomponerse. «Después de todo lo que hicimos por ti, esperábamos un gesto de gratitud». Mariana rió suavemente, una risa que no contenía burla, solo lucidez. «Gratitud. Ustedes me enseñaron la forma más dura de la libertad. Pensaron que me castigaban, pero me dieron el mayor regalo, la posibilidad de empezar de nuevo lejos de su sombra». Felisa levantó la voz. «¿Entonces vas a dejarnos en la calle? Somos tu sangre». «No». Mariana guardó silencio unos segundos hasta que la respiración se le estabilizó. «No los dejaré en la calle. Les ofreceré techo y comida por un tiempo. Pero no mi perdón fingido, ni mi sumisión. Aquí nadie es dueño de nadie». Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su sola presencia impuso respeto. «En esta casa
Quien no comprende la dignidad no encuentra asiento, dijo con voz firme. Los tíos bajaron la cabeza. Ninguno respondió. En ese momento, los trabajadores comenzaron a acercarse. Eran decenas, hombres, mujeres y niños que habían sido ayudados por Mariana. Todos miraban la escena con una mezcla de orgullo y justicia cumplida. Felisa murmuró con amargura: «El mundo se ha vuelto del revés». «No», respondió Mariana, «solo se ha enderezado». Salió al jardín, dejando que el viento le acariciara el rostro. El sol, alto y cálido, bañaba cada rincón de su nuevo hogar. Tras ella, los murmullos de los visitantes se apagaban como sombras al caer la tarde. Sintió una paz profunda. Alejandro la alcanzó y le tomó la mano. «Lo hiciste con gracia», susurró. «No quise venganza, solo justicia», respondió ella. «Y la justicia no necesita rencor». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, los dos se sentaron frente al fuego. Mariana apoyó la cabeza sobre su hombro y cerró los ojos. Había aprendido que el amor verdadero no es el que rescata, sino el que acompaña. Y así aprendieron que la humildad, cuando se sostiene con verdad, es la fuerza que ningún poder puede quebrar, narró una voz suave, como un eco que cruzaba el valle. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete a Alma en Relatos y cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Perdonarías o seguirías tu propio camino? Hasta la próxima historia, queridos oyentes.